Tal vez cuando escuchas la palabra inversión, piensas en esto. My name is Jordan Belfort. I made $49 million. Porque claro, las finanzas no son para mujeres. Primero porque, estoy desempleada y segundo porque no estoy muy informada sobre el tema. Me parece que hasta un tiempo no tan lejano quedaba eso en manos de los hombres. Como sociedad creo que estamos acostumbradas a ver a un hombre formándose un poco mejor que una mujer, pero yo siento que también tiene que ver mucho el machismo. ¿Por qué pasa esto? Hemos crecido en un mundo donde a los hombres se les enseñó a hacer dinero y a invertir en negocios, mientras tanto a las mujeres nos enseñaron a administrar la casa y a estirar ese presupuesto. Siempre vemos a los mismos tipos con camisa, corbata y el chalequito de North Face. Pero ojo, también se puede ver así. Tú te vas a volver millonaria en los próximos años de tu vida teniendo un trabajo normal y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Este es el principio número 1 de inversión para chicas hot financieramente. ¿Cuál es la inversión de más bajo riesgo y más importante? ¿Por qué te estás tardando en adquirirla? ¿Te acuerdan de los ETFs que compré el año pasado? Hoy te muestro exactamente cuánto gané sin hacer nada. Cada vez más mujeres deciden invertir su dinero. Para hacer crecer mi dinero, aunque sea poco a poco, e ir viendo cómo funciona, también aprender cómo funcionan. Hay varias razones detrás de esto. Más acceso a educación financiera, la digitalización de la banca y la conciencia que dejan las crisis inflacionarias, por ejemplo. Uno súper importante es el deseo de las mujeres de tener más independencia, de estar más involucradas en las decisiones de inversión y de todos los ámbitos de poder de nuestra vida cotidiana. Pero las mujeres que invierten aún son pocas y menos que los hombres. Las mujeres suelen invertir menos. Eso es una realidad, pero porque llegan más tarde, con menos dinero disponible, menores ingresos y tienen trayectorias laborales que en general están más interrumpidas por tareas de cuidado, maternidad. Y preocupa porque en muchos países de América Latina no está garantizada una pensión digna, ni vivienda propia, ni un trabajo estable. Esta vez en Cómo te afecta hablaremos de por qué las mujeres invierten menos que los hombres, qué factores influyen en esta realidad y qué podemos hacer para planificar mejor nuestro futuro financiero. Durante siglos, las mujeres no tuvieron independencia financiera. Sus nombres no aparecían en contratos, no podían abrir cuentas bancarias por sí solas. Los bancos requerían aprobación del padre o el esposo para abrir una cuenta, y la posibilidad de invertir el dinero propio era impensable. Y esto no pertenece a un pasado remoto. Muchos de esos obstáculos legales apenas comenzaron a desaparecer hace medio siglo. En Argentina fue la reforma legal de 1971, la que les concedió a las mujeres la posibilidad de abrir cuentas bancarias a su nombre. En México sucedió en 1974 y en Chile fue recién en 1982. La primera mujer miembro de la Bolsa de Nueva York fue Muriel Mickey Siebert en 1967 y se convirtió en la única mujer en ocupar un asiento en Wall Street durante 10 años, ella entre 1.365 hombres. Y apenas en 2018, Stacey Cunningham se convirtió en la primera mujer en presidir la Bolsa de Nueva York, una entidad que existe hace 2 siglos. No sorprende que lleguemos tarde en una carrera que arrancó sin nosotras. Las mujeres invierten menos porque en promedio tienen menores ingresos, tienen flujos más interrumpidos de dinero, por lo tanto pueden ahorrar de forma menos constante. Además tienen menos exposición al mundo financiero, menos herramientas, menor confianza y también mayor brecha digital y bancaria. Tomará 152 años alcanzar la igualdad económica entre mujeres y hombres. Más de 1 siglo y medio, eso dicen las cifras del Foro Económico Mundial. Yo creo que es un poco de idea como de rol de género, de alguna forma tal vez como de que el hombre como es más como con una idea de que sea proveedor de por ejemplo, de las casas o cosas así, como que tienen como que de alguna forma guardar más plata, como tener como esta idea de por si pasa algo, el hombre verá como ideársela más que las mujeres. Pero bueno, aunque lentos y modestos, se están viendo avances. Según datos de Credit Corp de 2025, el 27% de las mujeres de América Latina y el Caribe ha alcanzado la inclusión financiera. Es casi el doble de la medición en 2021, cuando fue del 16%. Según el mismo estudio, en 2021 la brecha de acceso a productos financieros entre hombres y mujeres alcanzaba el 7%.
Para 2025 se ha reducido solo un poco y está en un 5%. Si miramos la tenencia de productos de inversión, esta es baja para ambos grupos. Sin embargo, la proporción de hombres que invierten duplica la de las mujeres, con un 8% frente al 4%. Si pudiera invertirlo, haría, pero claramente cuando no se puede, no se hace, ¿no? Como soy estudiante, sí un poco, no tengo los ingresos suficientes como para invertir así mucho. Es que prefiero no invertirlo, sino que lo ahorro aparte, como prefiero en efectivo. Según Sura Investments, en la región las mujeres representan actualmente el 42% de sus clientes y en los últimos 2 años aumentó a 29% la cifra de inversión, al pasar de $54.561 a $70.241 en Chile, México y Perú. Sura asegura también que en estos 3 países hay una brecha de 44% entre lo invertido por mujeres y lo invertido por hombres. Eso aunque el monto promedio invertido por ellas ha crecido en el último año en un 15%. Pero a ver, la brecha financiera no comienza al momento de invertir. Se da mucho antes, en las decisiones educativas, en la estructura del mercado laboral y en general en una trayectoria económica desigual. También existe otra cuestión, que es que históricamente no hemos sido estimuladas para hablar de dinero. Entonces nos sentimos incómodas en esos roles. Veamos en qué se traduce esta entrada tardía al mundo de las finanzas. O sea, de nada sirve que tengas una buena manera de invertir si no tenés tampoco el recurso para invertir. En mi caso es muy común de que muchas personas viven del día a día y si tenés que vivir del día a día no tenés dinero sobrante para invertirlo. A nadie le va a sorprender esto. En todo el mundo, las mujeres siguen ganando menos por su trabajo que los hombres, según el último informe del Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad. En 1990, la participación de las mujeres en los ingresos laborales en América Latina era menor al 30%. En 2025 ya alcanza el 36%, pero la región está por debajo de Rusia y Asia Central con el 37%, de Europa y el bloque de Norteamérica y de Oceanía, ambas con el 40%. Y ya escucho a algunos en los comentarios, es que a las mujeres no les gusta trabajar, por eso ganan menos. Pero por supuesto, esto es una mentira. Yo creo que para que las mujeres tengan más independencia financiera, deberían haber más... O sea, que el sueldo sea igualitario y también más oportunidades como de trabajo. A nivel mundial, las mujeres ganan solo un 32% de lo que ganan los hombres por hora trabajada. Es decir, 1 hora de trabajo de una mujer vale menos que 1 hora de trabajo masculino. Y en ocasiones, incluso si trabajan en la misma profesión. Y empeora la cosa si hablamos del trabajo que no se paga. Si miramos las horas trabajadas y sumamos las horas de trabajo doméstico, las mujeres terminan trabajando 53 horas por semana. Los hombres, 10 horas menos, casi 43 horas semanales. Las mujeres trabajan más, pero lo hacen gratis. Y sí, para quien no lo sepa, el trabajo doméstico es trabajo. Hay que dejarlo claro. Si limpiar, cocinar o cuidar a los hijos son tareas por las que se paga cuando las realiza otra persona, ¿por qué está tan normalizado que las mujeres las hagan gratis? Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres dedican entre 6 y 30 horas semanales más que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado no remunerado. Por todas estas desigualdades estructurales, no es sorprendente que, según ONU Mujeres y el Banco Mundial, las mujeres entre los 20 y 34 años tienen más probabilidades de ser pobres que los hombres. Teniendo en cuenta el panorama, se hace claro que es clave que las mujeres aprendamos a administrar el dinero. Yo creo que no hay demasiado conocimiento sobre cómo, cuándo, qué tipos de inversión uno puede hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? El ahorro es el primer paso. Ahorrar es dejar destinar una cierta cantidad de dinero, guardarla, preservarla o reservarla para el corto plazo, para afrontar algún gasto inminente, para tener algún tipo de fondo de emergencia que te pueda asistir en alguna cuestión extraordinaria que tengas que salir a afrontar. En general, los latinoamericanos no ahorran, pero son las mujeres las que presentan la menor tasa de ahorro dentro del sistema formal. Solo un 20% de hombres y 15% de mujeres ahorran. Y es una contradicción porque los estudios apuntan a que las mujeres demuestran mejores hábitos de ahorro. En México, por ejemplo, las mujeres ahorran proporcionalmente más de sus salarios que los hombres. Un estudio de Vanguard en Estados Unidos encontró que las mujeres son mejores ahorrando, pero igual terminan con menos dinero en sus cuentas, sobre todo en sus cuentas de jubilación.
un 33% menos que los hombres. Y lo que pasa es que el ahorro no es suficiente. Sirve como un colchón protector, sí, pero por sí solo no basta para el futuro. Ahora, cuando ahorramos, ese dinero no crece y más bien en el largo plazo, si lo dejamos ahí acumulado en el banco, pues la inflación hace que puedas comprar menos cosas. Por eso las expertas recomiendan iniciar con el ahorro, pero al lograr tener un fondo de emergencia, conviene pensar en invertir. ¿Cómo que tienes más de 20 años y no estás invirtiendo en la bolsa? Mira, pienso que cualquier persona que tenga capacidad de ahorro, que esté clara de que hay que vivir por debajo de nuestro ingreso y ya pueda ir apartando cierta cantidad de dinero para esas cosas que quiere cubrir este año y el próximo año, pues ya tienes que empezar a enfocarte en las inversiones. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de invertir, es poner a trabajar tu dinero y multiplicarlo en periodos largos de tiempo. Aquí estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años o incluso más. Ojo, hay que tener en cuenta que invertir sí significa asumir cierto riesgo comprando o adquiriendo activos. Se trata de una estrategia financiera de largo plazo que requiere de investigación y análisis previos antes de iniciar. Sí, invierto mi dinero. Pues yo sabía que tenía que empezar a ahorrar y por ahí tenía un amigo en Facebook que sabía que promocionaba CETES, entonces le pedí que me explicara y pues ahí empecé a invertir la primera vez. Igual estoy invirtiendo hace muy poco, pero por lo que he visto hasta ahora, siento que como la barrera, o no sé si se puede considerar como una barrera, pero es como ver cómo tu plata al final que invertiste va subiendo o incluso bajando. Primero desmontemos unos cuantos mitos sobre lo que significa invertir. No es hacerte rico rápidamente. Una inversión que promete ganancias muy altas en poco tiempo puede ser un fraude. No es apostar. Invertir no depende de la suerte. Un buen inversionista investiga y toma decisiones informadas. No es solo para ricos, cualquiera que quiera ahorrar e invertir lo puede hacer. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco. Y tú puedes invertir quizás comprando un apartamento para alquilarlo, o inviertes en un negocio, o mi forma favorita, cuando invertimos en la bolsa a través de fondos indexados, que básicamente es que tú compras un pedacito de muchas empresas grandes que ya son estables, que existen y que son muy exitosas, y si a esas empresas les va bien en el tiempo, pues a tu dinero también le va a ir muy bien. Veamos qué tipos de inversión existen. Mientras más riesgosa es la inversión, mayor es la ganancia potencial. Pero ojo, también es más grande el potencial de pérdida. El escalón menos riesgoso es la renta fija. Le prestas a un banco o a un gobierno y te devuelven tu dinero con un interés. Aquí están las CETES de México, el plazo fijo en Argentina, el CDT en Colombia. En el siguiente están los bienes raíces, como comprar un departamento. Y después los fondos de inversión, también llamados fondos mutuos. Estos dos pueden intercambiar lugares. Uno concentra todo tu capital en un solo inmueble. El otro lo reparte entre varias empresas. ¿Cuál es más riesgoso? Depende de cada caso. Debes investigar antes de decidir. Más arriba está comprar acciones de una sola compañía. Ahí el riesgo aumenta porque estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta. Y en la punta tenemos a las criptomonedas y estrategias como la especulación de mercados. En este tipo de activos puedes ganar muchísimo, pero también perderlo todo. Si lo que estoy buscando es tener un ahorro protegido por los próximos 2 o 3 años, tengo instrumentos para eso que tienen menos volatilidad, son menos riesgosos, también por supuesto tienen menores retornos, pero están calzados de alguna forma o están preparados para darme la tranquilidad o la seguridad que estoy buscando. Así empieza la mayoría de los inversores, pero también vale la pena evaluar otras opciones. Si lo que estoy buscando es construir mi jubilación para dentro de 20 años, bueno, los instrumentos son un poco más arriesgados, tienen más volatilidad, pero mayores retornos, y con el paso del tiempo, esto es fundamental. En resumen, el tipo de inversión que escojas depende de tus objetivos personales. Por eso, veamos cuál es el perfil de las mujeres inversoras de América Latina. Mira, muchas mujeres llegan a mí y me dicen cosas como dices que yo soy muy mala para los números, o es que esto es demasiado complicado, definitivamente esto no es para mí. Y la verdad es que nada de eso es cierto, porque ya muchas administran perfectamente dinero en sus casas y saben ahorrar y saben cómo hacer rendir el dinero. Las argentinas son las inversoras más activas en América Latina. Ellas lideran el ranking de la región.
Según un estudio de Ualá, las inversoras argentinas priorizan la estabilidad financiera y la previsión ante potenciales emergencias. 4 de cada 10 de ellas dicen no tener conocimiento sobre inversiones, un porcentaje que es el doble en contraste con el género masculino. Y 57% se identifican como inversoras conservadoras frente al 37% de hombres. Eso es que no son como sobreconfiadas, no mueven tanto su dinero de fondo en fondo, planifican más, como son un poco menos impulsivas. Pero, por otro lado, las mujeres en promedio suelen pecar de la cautela excesiva, lo que tampoco es ideal. Según BBVA, existen 3 perfiles de inversores. Conservadores, que se concentran en activos de riesgo bajo, por ejemplo, los de renta fija, de los que hablábamos antes. Los moderados, que combinan activos de distintos niveles de riesgo. Y el perfil agresivo o arriesgado, que se caracteriza por una alta exposición al riesgo, pero también una alta tolerancia a pérdidas. ¿Qué tipo de perfil tienen las mujeres que invierten? Conservadora todavía, sí. Me gustaría arriesgarme más adelante, pero ahorita conservadora. Diría que moderado, porque ya empecé invirtiendo en CETES, que es como el perfil más conservador. Ahora ya invierto en bolsa, pero me sigue dando reserva cosas como cripto o que pueden ser demasiado inciertas o volátiles. El perfil de las inversoras influye, por supuesto, en qué tipo de activos eligen. El 55% de las mujeres argentinas invierte en plazos menores a 6 meses, frente al 44% de los hombres. Es decir, prefieren liquidez y seguridad. Según Sura Investments, los fondos mutuos son de los activos preferidos por las inversoras latinoamericanas. La participación de las mujeres en fondos mutuos alcanza el 80% en la región. Es del 100% en México, Perú, Colombia y del 74% en Chile. Tengo una cuenta de fondos mutuos que me la hicieron mis papás cuando chica y bueno, al final toda la inversión la maneja la ejecutiva del banco, pero invierto por lo mismo que no quiero que se desvalorice, como el dinero que tengo ahorrado. Sin embargo, la inclusión financiera avanza con mayor velocidad entre mujeres con mayores recursos. Según un estudio de Ipsos y Credit Corp, los mayores incrementos se concentran en mujeres jóvenes, urbanas y de nivel socioeconómico alto. Su inclusión financiera ha subido 10 puntos porcentuales desde 2022, hasta el 55%. Por otro lado, en las mujeres de estrato socioeconómico bajo, la mejora ha sido menor. Ha subido en solo un 4%, alcanzando una tasa de inclusión financiera del 17%. Pero bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres no ahorran o invierten? ¿Por qué es tan importante que lo hagan? Cuando estamos en una edad económicamente activa, esto no lo percibimos como una preocupación, estamos simplemente tratando de mantener nuestro nivel de vida y quizás también tener ahorros que nos permiten darnos algunos gustos, pero eso es de corto plazo y en el largo plazo nos vamos a encontrar muy probablemente con menor posibilidad de acceder a una jubilación de calidad y que nos permita mantener la vida que queremos vivir en ese momento. Un estudio de Natixis Investment Managers de 2026 reveló los siguientes temores financieros. 45% de las mujeres opina que necesitará un milagro para tener un retiro económicamente seguro, versus el 32% de los hombres. 58% de las mujeres siente que no está preparada financieramente para el retiro. En cambio, se sienten así el 42% de los hombres. 34% de las mujeres teme los efectos erosivos de la inflación en sus fondos, versus el 29% de los varones. Además, el 43% de las mujeres teme convertirse en carga financiera para sus hijos, en comparación con el 36% de los hombres. Poder ser independientes económicamente en la vejez se vuelve una gran preocupación para las mujeres. Estamos viviendo un cambio abrupto en cuanto a la longevidad, es una revolución demográfica en donde vamos a vivir muchos más años y la gran pregunta es en qué condiciones. Nosotros tenemos que buscar llegar a esa etapa en nuestro futuro, cuando ya quizás estemos viejitas, pues ser independientes, teniendo dinero para tener libertad y decidir cómo queremos vivir en esos momentos. Ahora que sabemos lo importante que es saber ahorrar e invertir, hablemos de qué podemos hacer. Ayuda muchísimo normalizar hablar de dinero, crear un espacio de intercambio de conocimientos financieros con tu familia, amigos, colegas. La verdad es que yo no me di cuenta sola, hablando con mi pareja y con amigas que empezaron a hablar del tema, me di cuenta que estaba muy desorganizada con la plata
y me ayudaron y me abrieron todo un mundo que desconocía. Entonces ahí sí empecé a organizarme mejor, cómo, en qué invertir, dónde, qué aplicaciones usar, cuáles rendían más. Está más fácil que aunque no se hable de eso en tu entorno, tú puedas encontrar información de diferentes personas, comparar criterios o incluso hasta encontrar comunidades de mujeres que ya lo están haciendo y poder compartir opiniones o hablar de eso. Otros factores que ayudan a que más mujeres inviertan incluyen la facilidad de acceso a las plataformas de inversión digitales, el aumento de la oferta educativa, el cambio cultural y la necesidad de independencia financiera. Primero, hay que reducir las barreras de entrada al sistema financiero. Las instituciones, por ejemplo, deben ponerse las pilas y desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades diversas de las mujeres. No tendría que ser un producto catalogado para mujeres o rosado en el fondo no es una idea solo de marketing, sino que de diseñar un producto que apunte directamente a los motivos por los cuales las mujeres no están metidas en el mundo de las inversiones en promedio. A esto se le denomina inversión con enfoque de género. Diseñar productos financieros, programas de capacitación, tecnologías y políticas públicas que contemplen cómo las mujeres viven, trabajan, producen y emprenden. El acceso a la tecnología a través de las fintech que nos permiten tener a la distancia de un clic la oportunidad de invertir. Combinar esto con educación financiera, tomar las riendas de nuestras capacitaciones y de lo que queremos aprender, seguir estos referentes femeninos que vos también mencionaste, las influencers, que de alguna manera nos muestran que es posible, que no hay un tema de género en las inversiones, que no es algo exclusivo de hombres. La digitalización y la banca móvil permiten abrir cuentas, invertir y ahorrar desde montos bajos, eliminando costos de transacción y barreras geográficas. Bueno, a ver, invertir es fácil porque ahora ya está al alcance de una aplicación. Por ejemplo, para mí que no tengo experiencia en inversiones, entendí rápidamente cómo es la dinámica y me dieron ganas también de compartírselo a mis amigas o a mis familiares, de decir, bueno, esto es sencillo. Las plataformas de microinversión no requieren un gran capital para comenzar a invertir. Ahora está más común con las fintech, que se puede invertir un monto pequeño e irregular, pero hace unos años era más frecuente que los bancos te exigieran para poder invertir harto monto y el mismo monto todos los meses. Entonces, este tipo de productos son más amistosos con una persona que trabaja de pronto con menor ingreso, o un mes sí, otro no, o medio año sí, medio no. Y sigue siendo importante la educación y alfabetización financiera, porque no podemos invertir conscientemente sin antes informarnos. Necesitamos, es fundamental que esto se incluya como una materia obligatoria dentro de la currícula de la primaria y la secundaria, ¿no? Ya en el camino de la educación desde niños necesitamos tener este tipo de conceptos más arriesgados, porque lo vamos a vivir mucho más naturalmente si esto lo aprendemos desde chicos. Además, educar financieramente a las mujeres puede generar un dominó de beneficios. Latinoamérica, la cantidad de hogares que son monoparentales y que la persona responsable es una mujer son mucho más grandes que en otros lugares del mundo. Entonces, al final, empoderar a las mujeres en términos financieros, yo creo que sí contribuiría a hacer que exista mayor educación financiera en todos los lugares de los países. Más allá de las escuelas, es importante también cambiar cómo hablamos de dinero. Entonces, y ahí sí tiene mucho que ver la educación, porque hay demasiada educación o demasiado contenido que trata de hacer el tema más complejo, de hacerlo ver como algo súper masculino, súper linkeado a el auto, cosas como que tradicionalmente en el marketing están asociadas al mundo más masculino. Cuando ya vimos que no es así, y aquí ayudan mucho los y las influencers. Cada vez más mujeres nos explican y asesoran sobre finanzas en las redes. Pero claro, no basta con informarte en redes sociales. Hay muchos libros que ahondan en el tema de las inversiones. Isabel Bermúdez nos recomienda algunos para empezar. Tienes uno que es muy bonito, que se llama El camino simple a la riqueza, de J.L. Collins, que te enseña de forma muy sencilla y muy básica cómo empezar en el mundo de las inversiones. Ese es el libro que tienes detrás de ti, ¿no? El Simple Path to Wealth. Sí, tengo ambos.
El dinero y The Simple Path to Wealth, ya ambos están en inglés y en español y realmente son maravillosos, se los recomiendo a cualquier persona que quiera arrancar. Queda claro que tenemos muchas opciones para formarnos e iniciar en el mundo de las inversiones. Redes, expertos, libros, aplicaciones, pero hay que poner de nuestro tiempo para investigar y prepararnos. Tener dinero es tener opciones, es tener libertad, es poder decidir sobre cada paso que nosotros damos. Y si nosotros no invertimos, pues nos estamos limitando a nosotras mismas, sobre todo para nuestro futuro. A mí me ha quedado clarísimo. Las mujeres tenemos que hablar de dinero, administrarlo e invertirlo. Basta de tratarlo como un asunto masculino y complicado. Ya vimos que no lo es. Tus finanzas te afectan a ti. Toma las riendas. Te lo digo muy seriamente. En Latinoamérica no se puede contar a ciegas con la red de seguridad de una pensión o la estabilidad de una moneda. No es suficiente guardar billetes bajo el colchón o en la alcancía. Ojo, es cierto que no es solo responsabilidad de las mujeres. Es crucial diseñar políticas públicas y productos financieros que las tengan en cuenta. Y una última cosa, habla con tus amigos, con tu mamá, con tus tías, compartan consejos, advertencias, estrategias. Yo ya empecé a hacerlo con las mujeres en mi vida. Me voy inspirada de este episodio y con el plan de que juntas nos ayudemos a dar ese primer paso. Gracias por ver cómo te afecta. Vayan a hacer crecer ese dinero. ¡Chao!